El Sermón del Monte. Imagina esto por un momento: un hombre sube a una montaña, se sienta y empieza a hablar. No con gritos. No con amenazas. No con política. Sino con una autoridad tan limpia, tan directa, que miles quedan en silencio. Pero lo más sorprendente no es que la gente lo escuchara, lo sorprendente es lo que dijo. Porque en ese monte, Jesús no dio consejos bonitos para sentirse bien. Él trazó una línea entre dos formas de vivir: la vida que parece correcta y la vida que realmente transforma el alma. Hoy vamos a recorrer el discurso que marcó un antes y un después en la historia espiritual de Occidente, el Sermón del Monte. Y te advierto algo: si lo escuchas con atención, puede incomodarte, porque no solo habla de acciones. Habla de intenciones. No solo de leyes. Habla de corazón. Subamos al monte. No mucho después de ordenar a los 12, Jesús pronunció un discurso notable, conocido por el lugar donde ocurrió, el Sermón del Monte. Mateo lo registra de forma amplia, ocupando varios capítulos. Lucas ofrece una versión más breve. Hay diferencias de detalle, circunstancias, ángulos, énfasis, pero el corazón del mensaje es el mismo: el reino de Dios, y cómo se vive desde ahora. Jesús sube a la montaña, probablemente buscando separarse del ruido de las multitudes. No era solo un maestro rodeado de curiosos, era un guía formando discípulos. Los discípulos se acercan, se reúnen alrededor. Jesús se sienta, como quien va a enseñar algo que debe quedar grabado, y comienza. Las bienaventuranzas. ¿Quién es verdaderamente bendito? Jesús inicia con bendiciones. Pero no bendiciones como las imagina el mundo. Porque el mundo suele decir: bendito el fuerte, bendito el famoso, bendito el que gana, bendito el que aplasta. Jesús, en cambio, presenta el mapa del cielo. Benditos los pobres en espíritu, porque no se llenan de orgullo, y el reino de los cielos tiene espacio para ellos. Benditos los que lloran, porque no todo dolor es final, hay consuelo y propósito, y hay reencuentros más allá de esta vida. Benditos los mansos, los que no viven para la pelea, los que prefieren perder algo antes que perder el alma, heredarán la tierra. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque no se conforman con migajas espirituales, serán saciados. Benditos los misericordiosos, porque así como tratan al débil, así serán tratados por Dios. Benditos los de limpio corazón, porque no solo parecen buenos, sino que lo son por dentro, y se les promete algo inmenso: ver a Dios. Benditos los pacificadores, los que apagan incendios, no los que los provocan, serán llamados hijos de Dios. Benditos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino eterno no se rige por aplausos, sino por fidelidad. Luego Jesús mira de forma más directa a los discípulos: si los persiguen, si los vituperan, si hablan mentira contra ustedes por mi causa, no se derrumben. Alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Y no serían los primeros, antes que ellos, también fueron perseguidos los profetas. Aquí aparece una distinción profunda: placer no es lo mismo que felicidad. El placer puede ser rápido, y se va. La felicidad verdadera permanece, porque nace de vivir rectamente, de una conciencia en paz, de un sentido eterno. Jesús no está negando que necesitamos comida, ropa, techo, educación o progreso. Pero está ordenando prioridades: todas esas cosas son herramientas, no el propósito final. Sal de la tierra y luz del mundo, dignidad y responsabilidad. Después Jesús se dirige con fuerza a quienes llevarían la obra: ustedes son la sal de la tierra. La sal preserva. Protege. Evita que lo bueno se corrompa. Pero si la sal pierde su esencia, ya no sirve. Solo queda tirarla. El mensaje es claro: si el discípulo se mezcla con lo falso, con lo vacío, con lo hipócrita, pierde poder. No porque Dios deje de ser Dios, sino porque el discípulo deja de ser sal. Luego Jesús cambia la imagen: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto no se puede esconder. Una lámpara no se enciende para taparla.
Así alumbre su luz, para que la gente vea buenas obras, y no glorifique al hombre, sino al Padre. No vine a destruir la ley, el Evangelio cumple y eleva. Jesús aclara algo esencial, no vino a destruir la ley ni a borrar a los profetas. Vino a cumplir, a completar, a llevar a su plenitud. Como una semilla que se abre para volverse planta. Como un capullo que se abre para volverse flor. No se niega lo anterior, se revela su propósito. Y añade una idea contundente, ni lo más pequeño de la ley puede ignorarse impunemente. Pero aquí está el punto decisivo, Jesús advierte que no basta una obediencia externa, ceremonial, vacía, como la de muchos escribas y fariseos. Porque la entrada al reino no se abre con apariencias, sino con transformación real. El Evangelio reemplaza la ley, del acto al corazón. Y entonces comienza una de las secciones más poderosas del sermón, Jesús compara lo que se decía antes con lo que ahora exige el reino. Ira y violencia. La ley castigaba el homicidio. Jesús va más profundo, la ira que hierve, el desprecio que humilla, el insulto que nace del odio, ya es semilla de muerte. Porque el asesino no empieza con la mano, empieza en el corazón. Y entonces enseña reconciliación, si vas a ofrecer algo a Dios y recuerdas que tienes un conflicto real con tu hermano, detente. Ve, busca paz, repara, reconcíliate. Luego vuelve. Pureza y deseo. La ley condenaba el adulterio. Jesús enseña que el pecado también se gesta en la mirada, en la intención, en la imaginación que se alimenta del deseo desordenado. No es una invitación al odio del cuerpo, es una llamada a dominarlo. Porque lo que gobierna tu mirada, suele gobernar tu vida. Divorcio. En un tiempo donde el divorcio se trataba con ligereza, Jesús recalca el peso del convenio. No lo presenta como un papel, sino como una alianza seria. Y denuncia la injusticia de romperlo sin causa grave, porque el daño no solo es legal, es espiritual y humano. Juramentos. Luego habla de jurar y perjurar. Y aquí su enseñanza es firme, que la palabra sea sobria, limpia, sencilla. Que la verdad no necesite gritos ni exageraciones. El problema del juramento vacío es que intenta vestir de sagrado lo que está roto por dentro. Venganza y represalia. La antigua regla de ojo por ojo buscaba limitar la venganza infinita. Jesús eleva el estándar, no vivan para devolver golpe por golpe. Y pone ejemplos intensos, si te hieren, no respondas con la misma violencia, si te quieren quitar, no conviertas la vida en una guerra de posesiones, si te obligan a cargar, ve más allá, sin odio. Esto no es un llamado a la humillación servil. Es una estrategia del reino, para los discípulos comisionados, quienes vivirían persecución, sería mejor sufrir que destruir su misión en contiendas interminables. Amor a los enemigos. Y entonces llega lo que debió sonar imposible, amen a sus enemigos. Bendigan al que los maldice. Hagan bien al que los aborrece. Oren por el que los persigue. Esto era nuevo. Radical. Jesús explica por qué, porque el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda lluvia sobre justos e injustos. Si solo amas al que te ama, ¿qué diferencia hay? Eso lo hace cualquiera. Y cierra con una frase que no es adorno, sino destino, sean perfectos, como su Padre es perfecto. Es decir, sean completos, íntegros, alineados por dentro y por fuera. Sinceridad de propósito, limosna, oración y ayuno. Jesús ahora expone una enfermedad espiritual, la hipocresía. Hacer cosas buenas, para ser vistos. Limosna sin show. Ayudar al necesitado es noble. Pero ayudar para coleccionar aplausos, convierte la caridad en teatro. Jesús lo dice con lógica punzante, si lo hiciste por la gloria de los hombres, ya recibiste tu pago. En cambio, la verdadera limosna es discreta, humilde, silenciosa. Dios, que ve en lo secreto, recompensa sin escándalo. Oración verdadera.
Luego denuncia oraciones hechas para impresionar, en lugares públicos, con frases repetidas, con palabras vacías. Jesús enseña, el que quiere orar de verdad busca retiro, cierra la puerta y habla con el Padre sin actuar. Porque la oración no es un discurso, es latido del corazón, anhelo del alma, contrición real. Dios sabe lo que necesitamos, pero la oración nos cambia a nosotros. Sin oración, el hombre se vuelve extraño a lo divino. El Padre Nuestro. Jesús ofrece una oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí reconocemos la relación, Dios no solo como creador distante, sino como Padre. Y nosotros, como hijos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pedir eso no es solo hablar, es comprometerse. Quien lo pide debe vivir de acuerdo con ese reino, someter egoísmo, ordenar el corazón, amar lo que Dios ama. Porque no todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad de Dios. La maldad no es su regalo. La mentira, el crimen y la hipocresía no vienen del cielo. Danos hoy el pan de cada día. Pedirlo diario enseña dependencia y gratitud. No es un llamado a la pereza, sino a recordar quién sostiene la vida. Perdónanos, como nosotros perdonamos. Aquí la oración se vuelve espejo, no podemos pedir misericordia mientras negamos misericordia. El perdón no es barato. Si no perdonamos, cerramos la puerta que pedimos que nos abran. No nos metas en tentación, líbranos del mal. No es acusar a Dios de tentar. Es pedir protección y fuerza, pedir no ser abandonados a lo que no podemos resistir. Y Jesús denuncia la contradicción, orar pidiendo liberación, y luego buscar el lugar de la tentación. Eso no es debilidad, es hipocresía. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Cerrar reconociendo la supremacía del Padre. Ayuno sin apariencia. Después Jesús habla del ayuno, no como espectáculo de cara triste y cuerpo demacrado, sino como acto íntimo con Dios. Lo verdadero no necesita maquillaje religioso. Tesoros eternos, ansiedad y confianza. Jesús contrasta dos tesoros. Los de la tierra, se dañan, se oxidan, se roban, generan ansiedad. Los del cielo, buenas obras, vida recta, riqueza eterna que no consume la polilla ni el ladrón. Y su frase atraviesa la historia, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Luego habla de la luz interior, si tu ojo espiritual está sano, ves con claridad. Pero si está enfermo por pecado y engaño, la oscuridad se vuelve profunda. Y si la luz que creías tener se vuelve tiniebla, las tinieblas son mayores. Después llega una advertencia práctica, nadie puede servir a dos señores. No se puede vivir dividido. No se puede adorar a Dios, y al mismo tiempo rendirse a la obsesión de las riquezas. Y entonces Jesús calma la ansiedad con una enseñanza que parece simple, pero es enorme, miren las aves, no siembran, no cosechan, y son sostenidas. Miren los lirios, no trabajan ni hilan, y aún así son vestidos con belleza. Esto no es no hagas nada. Esto es, no vivas esclavo del afán. Porque el Padre cuida incluso la hierba que hoy es y mañana se seca, ¿cómo no cuidará de los suyos? La prioridad final queda en una sola frase, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá en su lugar. No juzgar, discernir, pedir y caminar el camino estrecho. Jesús ahora toca un pecado frecuente, juzgar con ligereza. Condenar sin comprender. Corregir al otro sin corregirse uno. Y lo expone con una imagen inolvidable, el que quiere sacar la paja del ojo ajeno, mientras tiene una viga en el propio. No es negar el discernimiento. Es denunciar la hipocresía. Luego enseña prudencia, no todo lo sagrado se entrega sin cuidado. Hay gente que pisotea lo santo y lo devuelve como agresión. El discípulo debe aprender a discernir. Después Jesús anima, pidan y recibirán. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque si un padre humano no le da piedra al hijo que pide pan,
cuanto más el Padre Celestial dará buenos dones a los que piden con fe. Y aparece la regla de oro: trata a los demás como quieres ser tratado. Luego advierte: hay un camino estrecho que lleva a la vida, y un camino ancho que lleva a la destrucción. Y también hay falsos profetas, aparentan mansedumbre, pero son lobos. ¿Cómo reconocerlos? Por sus frutos. Finalmente, Jesús declara que la religión no es decir Señor, Señor, ni presumir obras sin obediencia real. Habrá quienes digan: hicimos cosas en tu nombre, y aún así serán rechazados por vivir en maldad. Porque el reino no se hereda por teatro espiritual, sino por hacer la voluntad del Padre con sinceridad. Jesús cierra con una comparación poderosa. El que oye y hace es como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Llegan lluvias, vientos, ríos, golpes, pero la casa permanece. El que oye y no hace es como el insensato que construyó sobre arena. Llega la tormenta y todo cae. Y grande es su ruina. La multitud quedó asombrada. Porque Jesús no hablaba citando cadenas de autoridad humana. Hablaba como quien tiene autoridad propia, como quien no solo interpreta la verdad, sino que la encarna. Y así, el Evangelio reemplazaba la ley, no destruyéndola, sino elevándola. Del ritual al corazón. De la apariencia a la vida. De la palabra vacía a la obra verdadera. Y la pregunta inevitable queda flotando para nosotros, hoy. ¿Estoy solo oyendo, o realmente estoy haciendo? Si este recorrido por el Sermón del Monte te ayudó a entender más profundamente el mensaje de Jesús, no como frase bonita, sino como llamado a una vida transformada, te invito a que lo apoyes ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos bíblicos e históricos. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte del Sermón del Monte te confrontó o te habló más fuerte hoy? Nos vemos en el próximo video.